Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en otra clase de, de pintura y bueno, lo que les quería comentar, haciendo un poco de alusión a lo que hablamos en la clase pasada, que fue el Renacimiento. Vamos a seguir viendo algo de historia y qué ha pasado con la técnica, porque hoy vamos a hablar del barroco, lo que siguió al Renacimiento, que fue un arte, yo lo defino como caprichoso, porque tiene muchísima en la arquitectura, siempre estos movimientos de pintura se dan a la par de arquitectura y pensamiento. Pero hablando de, por ejemplo, de las iglesias, nosotros tenemos un barroco tardío en la catedral y tenemos también eh, en la Compañía de Jesús, eh, que si nos ponemos a ver la Compañía de Jesús, por suerte mi madre trabajó en un proyecto de investigación y había algo que no les cerraba, por ejemplo, en todos los murales que hay. Y se dieron cuenta que en la pintura habían utilizado temple, los jesuitas, junto con los indígenas, habían utilizado temple y había algo raro que no encontraban, como, eh, ¿cómo se llama? Como aglutinante. Y ahí se dieron cuenta que había microscópicas espinas de algo y buscando en la naturaleza se dieron cuenta que aparte de el temple oleoso, eh, estaba el temple de la caseína, pero como aglutinante, algo que liga la pintura, habían utilizado la babasa de tuna. Entonces, con pigmentos naturales y algunos, o sea, vegetales y minerales, llegaron a hacer todo lo que está ahí en la compañía. Que es un barroco medio extraño, porque no fue copiado, sino que es... El barroco yo lo llamaría como algo exacerbado. No solo en la pintura, sino se da mucho más y se puede denotar mucho más en la arquitectura. Quienes hayan podido viajar a Europa, muchas de las catedrales que han visto, qué sé yo, en París o en Alemania, yo he podido ver ¿cómo se llama? Una catedral barroca en Bélgica, donde había muchísimo trabajo de detalles en la madera, en los altares, que lo podemos ver acá, y es un movimiento artístico, por así decirlo, que no tiene mucha coherencia entre sí, es como, por eso yo lo llamo caprichoso, porque eh, son demasiado ornamentadas las iglesias. A su vez también el vestuario era súper extravagante. Eh, y la pintura también tiene lo suyo porque es es como si cada movimiento de pintura no solo que va avanzando, sino que es en contraposición o, o como si viniera a no a correr el movimiento anterior, sino a sumar y a sumar y a desechar lo que no sirve. En ese sentido, el barroco rompe con la línea del Renacimiento, la línea demarcada de figura que habíamos visto en la clase anterior. Hoy vamos a ver que la pintura barroca es como eh, excesivamente detallista, es muy...
es una mezcla de, bueno, no de estilos, sino de situaciones, no es bueno, no quiere decir que sea incoherente, sino que tiene algo que venía también con la sociedad, de entrar a resaltar muchas cosas. Por eso también se nota y se ve en la arquitectura mucho. Entonces tenemos en la catedral, eh, tenemos simulación, simulan tener mármol y al final no es mármol, sino que es un estucado que se hacía en caliente y después se pintaba arriba simulando el mármol. Eso se solía hacer. Después tenemos dorados a la hoja, tenemos madera tallada muy bien, tenemos pinturas que son recargadas. Acá en Córdoba tenemos esas dos iglesias, porque también hay una mezcla en la catedral de ¿cómo se puede decirlo? De una corriente clásica, colonial, con la corriente que también estaba en boga, que era algo barroco, post-renacentista. Ya casi todo lo que es post-renacentista se llama barroco, porque si bien artistas de hoy día siguen trabajando con la fórmula, por así decirlo, renacentista, de la figura humana bien estilizada, y hay otros artistas que ya han traspasado, o sea, ven que seguimos nutriéndonos de la historia, y lo más importante de este movimiento es eso que yo le llamo caprichoso, el capricho, lo exacerbado, lo exagerado. Ya vamos a ver un par de pinturas extrañas, raras, porque hay demasiadas diagonales, figuras que están en una especie de fuera de foco atrás, y no está todo bien delimitado y demarcado y ordenado como lo tendríamos en un renacimiento, o el gótico, que era más frío, más sombrío, como si le faltara vida a los personajes. Entonces el renacimiento le devuelve la virtud al artista, y el barroco le da la libertad para que el artista entre a jugar con muchos más elementos de lo normal y de lo cotidiano. Es como que hay muchas, aparte de los mensajes que hay. Yo voy a tratar de buscarle videos donde hay mensajes buenísimos de artistas dentro de la pintura. Como no soy profe de historia del arte, bueno, voy a tener que hurgar un poquito en las redes, pero ya les voy a pasar la historia porque hay muchos pormenores en la pintura. Así como se tardó mucho para la última cena buscar a Judas. Bueno, son los chismes dentro de la pintura. Tenemos, bueno, me estoy divagando. En esta investigación que hizo mi madre, también se dieron cuenta, y ya era sabido, que en la Compañía de Jesús había habido mucha mano de nativos, como Chingón, de diaguitas, y todas estas misiones jesuitas venían trabajando mucho con indígenas, pero también se importaban artistas de Europa. Tal es el caso de que cuando empiezan a hacer la Compañía de Jesús y la Manzana Jesuítica, no, tuvieron un gran problema. Fue un gran problema el que padecieron los arquitectos, que no eran arquitectos, los constructores, porque por la calidad de los materiales y la forma de cómo estaban haciendo lo que sería
Ay, no me sale. Bueno, cuando hacen la iglesia, bueno, perdón. El problema que hay es que se les cae el techo, se les cayó varias veces y la única forma de encontrar la solución era preguntar a alguien en Europa. Entonces se paró la obra y mandaron a traer un barquero. Entonces hizo una quilla invertida, o sea, tenemos una quilla invertida en la Compañía de Jesús, más todas las pinturas que después fueron adornando, pero tenemos un arte barroco, una especie de barroco en las dos, en la Compañía y en la Catedral. El barroco siguió durante muchos años, ya voy a ver, no sé bien la fecha, o sea, no es que termina y empieza el movimiento, sino que artistas renacentistas van mutando y toda la enseñanza muta a lo barroco, y después de lo barroco tenemos más estilos que siguen nutriéndose también del Renacimiento. Hoy día podríamos decir que hasta el impresionismo y postimpresionismo, todo lo que venía a la par era una sucesiva acumulación de conocimientos y mezclas de estilos que llegaron a lo que les decía, el impresionismo, que ya empezaron a tener otra visión de la pintura, tratando de captar la impronta de la luz y dejar de hacer la pintura tan de estudio para pasar a la pintura de caballete al exterior. Eso también devino en lo que veníamos hablando en las primeras clases, en las vanguardias, porque lo que no era aceptado como pintura buena o válida era discriminado por los salones, que también hoy día pasa. Me suele pasar de mandar pinturas a salones y la pintura que yo creía que no iba a entrar, la más fea, entró, y las pinturas que yo le tengo fe no entran. Bueno, algo así pasaba, pero era más discriminador el sistema, porque si no pintabas como decía la academia, no eras aceptado y era llamado, o sea, como un loquito, porque si pintabas raro con colores extraños no se te valoraba. Bueno, acabamos de empezar a hablar algo de lo que es la historia en barroco, pero también tenemos que seguir la técnica. La técnica no fue que de un día para el otro el gótico pasó al renacimiento y el renacimiento, sino que, como yo les contaba ahí de la compañía, se fueron haciendo mezclas de materiales. Vamos a dividir pigmento, ligante o aglutinante y diluyente. En este caso, cuando empieza el temple a la caseína y el temple al huevo, por así decirlo, el real, teníamos el pigmento, el aglutinante era la yema de huevo y el diluyente era el agua. También se da con la caseína. Pero cuando empiezan a hacer el temple oleoso o resinoso, que sigue desde el barroco, del gótico al renacimiento y hasta el día de hoy, no es que de un día para el otro, no más temple, ahora usamos óleo. No, fue progresivo, fueron distintos ensayos que se hicieron a lo largo de muchísimos años, que hoy día las prácticas son mucho más rápidas. Pero a lo que voy es que hoy día sí tenemos óleo
o sea, pigmento, aceite de lino y diluyente como un aguarrás mineral, una trementina, querosén, cualquier diluyente, por ejemplo, o bueno, tenemos aguarrás mineral o la vegetal, la trementina o el aguarrás, el tiner, pero es muy fuerte. En ese caso, dejaron de utilizar el temple de la caseína y al huevo normal para pasar a que el aglutinante y el diluyente, al que liga y el que diluye, sea el aceite de lino. Por eso hoy estamos preparados para ver óleo. Lo más lindo, vamos a ver un par de pinturas. Yo les voy a contar y les voy a mostrar algunas experiencias mías con óleo de mis principios cuando iba a la escuela, y también les voy a mostrar algunos óleos de hace poco. Vamos a hacer algo de experiencia, pero siempre vamos a estar tratando de ver, de sumar y sumar. Vamos a tratar de no hacer técnicas mixtas todavía, porque el óleo da para desplegar muchísimo. El óleo es para trabajarlo con tiempo, ¿no? Parecido a la acuarela, distinto al acrílico, que necesitamos un poco tiempo. Entonces, ya ahora vamos a analizar algunas pinturas como para que ustedes vayan viendo cómo se fue recargando la obra de información, o la arquitectura también de detalles, y para que tengan un paneo general, aparte del video que les voy a pasar más específico para la historia. Les mando un abrazo y ahora nos vemos. Bueno, acá fíjense, tenemos una pintura que, para empezar a analizar, fíjense la cantidad de direccionales que hay. Y bueno, al final este es el foco, ¿no?, de la pintura, pero si bien se ven, hay perspectivas como en el Renacimiento. Poussin trabaja de una forma casi barroca por lo excesivo de detalles, de situaciones. Por general, antes, si bien esto es una anécdota, antes había un solo foco, que acá hay muchos, y lo importante es, por eso a nivel direccional tenemos muchísima información. Hay un trabajo exhaustivo en la figura humana. Fíjense las calidades del trabajo, que en eso es una de las cosas que más se destaca, el barroco. Vamos a ver otra de las pinturas donde él trabaja. Acá él trabaja fíjense, en esta pintura tenemos un desnudo, pero ven, casi todo lo que está alrededor está en una penumbra y ella en un foco, con los querubines. Pero ¿qué es lo importante? Ella sí tiene demarcadas las líneas, pero acá todo lo otro está medio difuso. Entonces hay algo de, aparte de la alegoría esto es una situación más baconiana que dionisíaca. El trabajo de los bordes es como una pintura oscura si uno la ve a simple vista. Vamos a ver si encontramos. Bueno, fíjense fíjense esta en particular. Fíjense lo complejo de la situación. También tenemos unos claroscuros muy
muy fuertes, ¿no? Que como si hubieran tenido un foco muy exagerado de luz, si bien esto es un atardecer. Entonces ahí es donde no concuerda lo que pinto con lo que veo, que no importa, está bien cuando uno puede expresarse libremente y jugar con diferentes, porque acá tenemos una luz muy fuerte, pero todo debería estar en penumbra. Esas son las incongruencias o las cosas que uno que no cierran por ahí de la pintura barroca. Pero les voy a mostrar unas pinturas que fíjense, esta es media un poco drástica, ¿no? Como el águila o un halcón, me parece, se lleva a un niño, pero fíjense, todo el borde, todo está en penumbra y tiene un foco muy muy fuerte, el niño, y es mucho más drástica esta pintura, es un arte exagerado. Esta no, acá, fíjense en esta, ahí voy a hacerle foco, ahí, fíjense esta pintura. Lo que yo les decía de los límites de marcado, el Renacimiento hubiera dejado, me hubiera dejado ver todos los contornos, toda la situación. En cambio acá también es exagerada la focalización y la luz que sale de Cristo con María, pero todo lo otro está a oscuro, en una penumbra diferente a lo que es esta pintura. ¿Ven? Todo bien delimitado, con una situación algo más solemne. Esto es un poco más exagerado y drástico. Fíjense las expresiones. Es como si yo fuera fotógrafo y a esta pintura lo hubiera sacado de la vida natural, por así decirlo. En cambio esta es como si hubiera estado posando. Esa es la diferencia que tenemos. Fíjense esta. Acá están los detalles de la pintura. Fíjense las manos, los rostros. Bueno, ahí aparece un burro. Pero todo está en penumbra. Eso es lo que nos hace ver que la pintura barroca, ahí está bien, ven, la pintura es mucho más expresiva, es como si tuviera más carácter, y hasta el punto de ser, en algunos casos, no digo agresiva, sino recargada y como un poco más, fíjense acá también, ¿no? La expresión de Cristo, pero yo no veo el borde. Está bien, tiene el foco que le está dando la moneda, no sé quién será, bueno, es Cristo, pero fíjense los contornos, las luces son muy como si fuera una obra de teatro. En cambio, el Renacimiento hay más luz, hay como que se ve toda la escena. En cambio acá, yo no sé qué pasa atrás. ¿Ven? Que lo podemos ver, por ejemplo, con la Gioconda, que la Gioconda se puede ver está todo bien trabajado hasta el final. Y nos deja ver qué pasa atrás. Acá es como si fuera mucho más anecdótico. Es una pintura extraña. Ya lo vamos a ver ahí con los videos. Bueno, lástima que no hay una biblioteca, no tengo
No tengo libros para mostrarles, es de lo que tengo yo de libros. Bueno, el otro día se me mojaron un par y perdí varios libros, pero es como para que vean más o menos cómo se han dado las situaciones en el barroco. Analizar algunas de las pinturas, de mis primeras pinturas que hice en la Figueroa Alcorta. Este es un con óleo, utilizado, si no me olvido, si no me equivoco, pincel seco, no estaba tan diluido. Le faltaría todavía el barniz. ¿Qué es lo bueno que nos deja el óleo? Que yo puedo en la misma pintura hacer el modelado. Modelado es ponerle algo de blanco para la luz y negro para la sombra. Entonces todo más o menos queda en la misma situación. Pero es, bueno, yo viéndola, esta pintura después de 25 años, me doy cuenta que tiene varios defectos, no solo, bueno, el dibujo más o menos está, pero hubiera trabajado un poco más la tela de acá, y bueno, eran los modelos que nos ponían. Dentro de estas pinturas tenemos que ver, por ejemplo, en esta, también ven la luz. Bueno, acá está mal, tendría que ver, pero bueno, tengo la sombra rojada, era lo que se veía en ese momento. Bueno, ha sufrido varias mudanzas. Esta tela la había puesto el profesor y bueno, fíjense, así comenzábamos en la Figueroa a trabajar el óleo. ¿Y cómo es que se trabaja el óleo? Que es una de las cosas que vamos a empezar a ver en un par de clases, porque da para trabajar e investigar mucho todas las diferentes formas que tenemos. Acá el óleo está puro, está diluido yo lo diluía con queroseno, y también usaba un poquito de agua ras. ¿Qué es lo importante del óleo? Que yo debo empezar, yo la pintura la tengo que empezar desde el fondo. Como es desde el fondo, lo que más atrás esté va a ser lo primero que tengo que pintar. Después voy a venir con toda la tela, dejando el contorno de los elementos, terminar todo eso y recién después empezar con los elementos. En este caso también dejar el espacio para la chala, ¿ven? Trabajar la tela y después entrar a trabajar los choclos o alguna de estas figuras. ¿Por qué les digo eso? Porque para que no se nos mezcle, yo podría en acrílico pinto de este color toda la pintura, hago esto hasta acá abajo, la tela, la pinto hasta acá y recién después le puedo poner los elementos, o puedo pintar la tela de abajo y ponerle los elementos al final. Pero ¿qué es lo que pasa? Como nosotros vamos a tener un problema con el secado, que es lo más importante del óleo, el secado. Si yo lo uso con diluyente, sí, va a secar en un par de días. Pero el óleo sigue trabajando. Me ha pasado, que ya les voy a mostrar, no que me ha pasado el error, pero yo hice todo esto con óleo y después de seco a los 2 años le hice una pintura arriba. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta pintura, la pintura de abajo absorbió el aceite del de arriba y se craqueló. Otro de los problemas, que si yo hago la figura primero y quiero venir con el borde, o sea, con el fondo bordeándolo, se va a notar. Se va a notar porque se nota la pincelada, en vez de que esto pase y esto esté impuesto,
se va a notar cuando yo estoy volviendo, que se nota un poquito acá, y acá se nota el óleo sucio. ¿Por qué? Ahí hay óleo sucio, acá hay óleo sucio porque toqué la botella. Me parece que acá yo hice el fondo después de las botellas. ¿Entienden? Ahí está el problema. Por eso yo tengo que terminar el fondo, dejar el espacio. Por eso es una pintura un poquito más programada que el acrílico. Que si yo quiero en acrílico hago toda la pintura y pongo una sola botella. En cambio acá yo tengo que diagramar, salvo que espere un tiempo largo, depende cómo yo use el óleo, para ponerle algo arriba. Lo bueno del óleo son las capas y capas y capas que yo puedo dar diluidas. O algo que no pasa con el acrílico, yo puedo hacer todo esto negro y poner un poquito en el pincel de blanco e ir difuminándolo, esfumándolo para dar la luz. En acrílico tendría que ser tan rápido que capaz que no me va a quedar bien y necesito la espera y el tiempo del secado del óleo para algunas cosas. Por eso hay pinturas que en artistas que son hechas de una sola vez y no se tocan más. ¿Por qué? Porque es difícil volver a retocar. Aparte después se nota si uno... o sea, le estoy contando todos los problemas para ver también los beneficios. Es una técnica linda, es difícil porque necesita otra lógica. Yo también podría utilizar el óleo, no solo para abaratar, sino para trabajarlo como una acuarela, utilizando un fondo blanco. He hecho varias pinturas con un poquito de óleo y aceite de lino, una aguada, una veladura, y la pintura, bueno, quedó bastante bien, porque la calidad y la calidez que nos da el aceite no es lo mismo que esto, que está diluido con trementina. Acá en este caso es opaco, no brilla. Pero si ya les voy a mostrar como cuando yo trabajo con óleo puro, les voy a mostrar ahora el óleo puro, ¿qué es lo que tiene? Fíjense, yo lo voy a tener, así podemos verla. Es un paisaje. A ver, así no nos da el brillo. Disculpen, soy nuevo en esto. Fíjense, este es un óleo, es así el paisaje. Este es un óleo trabajado puro. Pero ¿qué tuve que hacer? Hacer el fondo, dejar el lugar de las nubes, hacer todo el fondo, después hacer recién las nubes y al final, bueno, esto y las montañas. En este caso, yo había puesto una cinta de enmascarar para que se pueda trabajar la base. ¿Ven? Yo puse una cinta de enmascarar y cuando la saqué recién después pinté esto. ¿Cuál es también otra de las cosas? Tengo que esperar que seque si es que hay algo para que no se me mezcle, no se ensucie el óleo. A este óleo le faltaría, si bien tiene un brillo particular porque está trabajado puro, le faltaría el barniz de amar, que eso le daría la terminación mucho más uniforme, porque si yo esto lo trabajo diluido con trementina y a esto lo trabajo con aceite de lino, esto queda opaco y esto brilla. Y después me va a dar una sensación media extraña, va a ser algo raro, porque algo brilla y otro no brilla, entonces no va a ser tan grato ver la pintura. Por eso se dice barnizar para unificar los brillos.
Entonces ahora le voy a mostrar, voy a hacer un pequeño ensayo de una pintura al óleo y van a ustedes ir viendo el proceso en las diferentes clases de cómo voy trabajando una pintura. Para que ustedes, con esta sería una de las técnicas más nobles, que es la hija del temple, el óleo, el hijo. Entonces, vamos ahora a empezar a ver desde la preparación de la tela o soporte y las distintas calidades que vamos a tener cuando trabajemos con el óleo. Y acá en la clase número 12 vamos a hacer la recetita de hoy. La receta vamos a trabajar con óleo. Y para la receta vamos a tener, que esto no es muy recomendado por mí, pero algunos que quieren acelerar el secado del óleo, tenemos el secante de cobalto. Lo malo del secante de cobalto que es un mineral cancerígeno, como el cobalto, el cromo, el cadmio, que viene azul de cobalto, verde, rojo y naranja de cadmio, en acrílicos y en óleo, y el verde de cromo. Vamos a tener, con esos colores tienen que tener cuidado. Este es naranja o rojo de cadmio claro, pero imitación, o sea, no tiene cadmio. Ya les voy a mostrar un color cadmio. Tenemos diluyente ecológico, que puede ser trementina, aguarrás, o sea, la trementina es aguarrás vegetal y el aguarrás normal es mineral. Suelen venir sin olor, porque son muy molestos los olores. Bueno, por eso yo trato de usarlo muy poco. Y uso, sí, aceite de lino para diluir. Algunos suelen usar aceite de girasol, si no tienen, es lo mismo. El aceite de girasol con el tiempo amarilla un poquitito más, pero el blanco de titanio de Alba trae aceite de girasol. El barniz de Amar, esto va a ser para el final de la obra. Y acá tengo algunos pomos, estos son comprados en blister, que viene en una caja. Ustedes pueden conseguir esos refs, esa marca china. Tenemos de Alba, un amarillo mediano, y de PBO, que es una linda marca. Pero lo que puedan conseguir, no hay problema. Vamos a lavar siempre bien los pinceles, porque si no pueden quedar así. Quedaron duritos. Porque me olvidé de lavarlo, ¿no? Los utensilios los vamos a lavar con thinner, aguarrás, o con jabón blanco y, como les dije siempre, con jabón hago que giren los pelos del pincel para que no se nos acumule acá. Se suele acumular bastante pigmento si no lo lavo bien, y después el pincel termina juntando tanto que lo perdemos. Así que es muy importante. Este es un pincel de pelo, ¿ven? Más suave. Suelen usar para óleo también pinceles de cerda. Y acá los mejores son de cerda china, los chinos. Lo suelen vender en los bazares chinos. Este también, bueno, tiene unos 25 años de uso, pero bueno, sigue resistiendo. Nosotros vamos a ver el óleo de una forma rápida, porque vamos a hacer varias clases. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a seguir trabajando con el óleo para que vayamos
investigando la técnica. Acá traje para usar un papel manteca. Pueden usar platos, para paleta pueden usar, yo tengo compoteras, platos, de todo tipo de cosas he utilizado para mezclar color. El óleo, lo bueno, lo interesante del óleo es que acá es una tapita, también nos va a servir. Lo bueno del óleo es que yo lo puedo poner, embolsar la paleta o meterla dentro de un tupper y la pongo en la heladera y nos puede durar muchísimo. Un par de semanas o meses, depende. Lo importante es que no tenga contacto con el aire, con el oxígeno, para que no se evapore el aceite. Eso es lo bueno, que nos deja tiempo. Una vez trabajé un óleo que tardó 5 o 6 meses en secar, porque se va secando la película de afuera y hacia adentro, ¿no? Entonces también tengo que ver qué cantidad yo voy a usar de óleo, ¿no? Porque vamos a ir viendo diferentes técnicas. Acá tengo una base preparada con acrílico. Es muy importante para el óleo tener una superficie ya preparada. Puedo trabajar el óleo sobre un cartón, que lo vamos a probar. Pero ¿qué va a pasar? Nos va a chupar de más y nos va a absorber el aceite de lino que tiene el óleo. Entonces, para empezar la experiencia, ponemos 50 gramos de... No, esto lo único malo que por ahí... ¿Ven? El aceite de lino de sobra. Vamos a poner una pizca. Fíjense la vibración de este color. Bueno, está escupiendo aceite esto. Es lo único por ahí molesto del óleo. Fíjense el color, la vibración, porque es un color imitación. Lo que podríamos hacer para que seque más rápido es ponerle el diluyente ecológico. Y si no, lo puedo diluir para que se estire mucho mejor el aceite de lino. Yo acá lo voy a usar, voy a hacer una combinación. Lo interesante del óleo es que yo puedo hacer un traspaso de un color al otro. Este es un azul talo. Un traspaso de un color a otro sin la necesidad de hacer tantas veladuras. Es una técnica, como les dije. Si yo quisiera pintar, ya ahora les voy a mostrar. Si yo voy a diluir un poquito para que ustedes vean qué pasaría si, bueno, ven, lo pueden, es casi, ven como la acuarela. Yo podría trabajarlo bien liviano al óleo o trabajarlo puro. Acá, ¿qué vamos a hacer? Yo les conté que la pintura había que diagramarla. Tenemos que tener un control de qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, si yo con un pincel aguado, yo voy a marcar más o menos la zona en donde voy a tener las montañas, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo primero? Empezar por el fondo, pintar todo el fondo, llegar al borde y comer un poquito, y recién después de haber terminado el fondo, cielo o lo que sea, yo ahí vengo ya trabajando con las zonas que vienen. O sea, sería esta zona, después esta. Y si tengo lago acá,
ahí sí trabajar con al final. Yo voy a hacer una aguada de azules. Una aguada de azules. Así... disculpen, tengo la perrita acá que quiere salir a ladrar. Y entonces lo más importante, fíjense con una veladura cómo va cambiando la tonalidad, el color bien aguado, y después lo voy a poner un poquito más puro al color. Pero lo lindo es que es mucho más maneable y va a tardar en secar. ¿Por qué? Porque yo impermeabilicé bien el fondo. Eso es lo muy importante, porque si yo lo tengo muy poroso, como en una madera, va a secar en un ratito nomás. Pero me va a absorber de más el aceite. Después les voy a enseñar a fabricarlo al óleo. ¿Qué hago con el pincel? El pincel siempre tengo que tener un tarrito. No sé si pueden conseguir queroseno. No usen nafta. Sí o sí, o es queroseno o trementina o aguarrás. Yo limpio el pincel. Ahora voy a cambiar. Y voy a trabajar con el de cerda en esta zona y lo voy a trabajar puro. Para que ustedes vayan viendo, fíjense cómo el color, yo voy a ir poniendo, ven, ahí es donde yo les digo, les voy a hacer un plano más cercano, ¿ven? Ahí es donde yo digo que el óleo se ensució, ¿ven? ¿Por qué? Porque yo necesito... Si yo lo voy a trabajar puro, pero acá, ¿ves? Se mezcló con el otro color. Ese es el problema que vamos a tener si lo trabajamos bien fresco. Entonces yo relleno. Voy rellenando. A ver si se ve ahí por el brillo. Yo voy rellenando. Y acá, si quiero hacer que esta zona sea más oscura, bueno, voy a poner el otro color. Y lo bueno, ven que es otro tono de rojo. Lo bueno es que se puede entremezclar y hacer un traspaso de un color al otro mucho más suave que con el acrílico. Entonces, ahí está el rojo puro. Acá tenemos el rojo casi vermellón. Fíjense el paso, ¿no? Es mucho más sutil. Y vamos a probar de este lado. Vamos a probar de hacerlo oscuro. Acá ya se nos mezcló con el rojo, porque estoy trabajando con los dos. ¿Ven? Este es un azul bien profundo. El azul talo es un azul muy lindo. Es muy fuerte y tiñe mucho. Ahora yo siempre tener un trapito o algo donde eliminar los restos. Ahí después de eso sí lo limpiaría. Este es sobre cartón, ¿ven? Yo en un ratito ya va a estar seco porque va a absorber. Rembrandt solía poner el óleo en cartón para que le absorbiera la cantidad de aceite justa para que él trabajara de una forma. Nosotros estamos trabajándolo diluido. Ahora van a ver lo que yo les decía del traspaso de un color al otro. Esto podría ser un blanco para aclarar o no. Yo tengo que trabajar así, cruzado, así. Y después vengo y suavizo la pincelada. Hay gente que le gusta la pincelada, ven el traspaso de color. Hay gente que le gusta la pincelada más evidente, entonces le va a convenir trabajar con un pincel de cerda que te deja el rastro. Los pinceles de pelo son mucho más suaves. Fíjense cómo cambió la pintura con esta veladura. Ahí está. Fíjense la intensidad y el brillo que toma el óleo. Acá yo puse una veladura de azul que podría
haber sido, si yo lo ponía puro, perdía el color de atrás y las texturas. Entonces ustedes, lo bueno, que pueden hacer una pintura con acrílico y darle retoques con óleo. Siempre graso sobre magro. O sea, nunca puedo trabajar acrílico arriba de óleo, porque se nos va a despegar con el tiempo. Es como si yo trabajara con plasticola sobre un vidrio. Después, si yo lo raspo, se va a salir. En cambio, el óleo es mucho más fuerte y se agarra a cualquier superficie. Yo podría pintar sobre mosaicos. Yo podría pintar, si no tengo tela o cartón. Tengo un amigo que trabajaba en chapa de zinc, el óleo. El óleo es mucho más maneable. Si bien es más elástico el acrílico, pero el óleo tiene su trabajo de... ¿cómo se llama? Tiene elasticidad, pero es como si tuviera más agarre. Bueno, lo interesante de esto que, bueno, si pueden conseguir óleo o los que ya tienen, que hagan unas experiencias chicas. Este es un papel, un lindo papel, pero preparado con acrílico. Entonces, si no tienen tela o un soporte rígido o un fibro fácil, fíjense, acá yo había empezado en las otras clases una madera. Esta madera está preparada, tiene acrílico. Entonces yo podría trabajar arriba de esto. Es una tabla de cajón. ¿Ven? Una madera. Lo bueno que nos va a soportar si yo pongo un poquito más de diluyente. Eso es lo interesante. Entonces, ¿qué les queda de tarea? Prueben qué pasa con el óleo y el diluyente ecológico o la trementina. Prueben qué pasa con aceite de lino y prueben puro. Hagan pruebas, ya pueden estar pintando, haciendo pintura. Van a ver, o sea, hasta que no lo trabajen al óleo no se van a dar cuenta de las cosas que les dije. Entonces, fíjense de empezar desde atrás hasta que tengo más adelante. Sectorizar para que no se nos mezcle el óleo, ¿ven? Para que no se mezcle. O dejar secar si ya trabajó con diluyente. Hagan pruebas, esa es la tarea. Prueben el óleo, prueben a ver qué pasa, cómo se sienten. A algunos les va a gustar más que el acrílico, o pueden trabajarlo como la acuarelado, ¿ven? Como lo trabajé acá, con una veladura bien aguado, o puro, que después vamos a ver el trabajo con espátula, vamos a fabricar óleo en las sucesivas clases. Bueno, les dejo un gran abrazo, hasta luego, chao, nos vemos.